estuvo muerto 14 minutos en un hospital de Chicago, y lo que el Espíritu Santo le mostró sobre su propio pastor lo dejó paralizado de terror. Lo que Roberto Vargas vio del otro lado está exponiendo la verdad que nadie se atreve a decir en las iglesias latinas. Roberto Vargas tenía 42 años cuando su mundo espiritual comenzó a derrumbarse sin que él lo supiera. Nacido en un pequeño pueblo de Michoacán, México, había llegado a Chicago con sus padres a los 7 años, cruzando la frontera con sueños de una vida mejor en esa ciudad de vientos helados que prometía oportunidades. Creció en el barrio de Pilsen, donde las casas de ladrillo rojo se alinean junto a murales gigantes de la Virgen de Guadalupe y Frida Kahlo, donde el olor a tortillas recién hechas se mezcla con el sonido de la música de banda que sale de las tiendas de discos en la calle 18. Su familia, originalmente católica, había encontrado un hogar espiritual en la Iglesia Evangélica Fuente de Avivamiento, una congregación vibrante de más de 300 personas que se reunía en un antiguo teatro restaurado en el corazón de Little Village, otro barrio predominantemente mexicano al suroeste de la ciudad. Roberto no era un creyente común. Durante 17 años había servido como líder de alabanza, un músico talentoso que tocaba la guitarra desde los 13 años y que había heredado el don del canto de su abuela materna. Los domingos por la mañana, su voz resonaba en el santuario mientras dirigía a la congregación en canciones de adoración en español, esas melodías que hacían llorar a las madres inmigrantes que recordaban a sus familias en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Renuévame, Señor Jesús, Espíritu ven, como la sierva. Cada canción era una oración, cada acorde una súplica al cielo. Roberto creía profundamente en lo que hacía, había visto milagros en ese altar, personas sanadas de enfermedades, matrimonios restaurados, jóvenes liberados de las pandillas que plagaban los barrios del sur de Chicago. Para él, la iglesia no era solo un lugar de reunión, era el centro de su identidad, el fundamento de su familia. Su esposa, Laura, una mujer de origen puertorriqueño, con ojos color avellana y una fe inquebrantable, servía en el ministerio de intercesión. Juntos habían criado a 3 hijos en el temor de Dios. Carlos, de 19 años, estudiando en el Community College. Sofía, de 16, quien cantaba en el coro juvenil. Y el pequeño Miguel, de 11 años, quien soñaba con ser pastor algún día. La familia Vargas era el modelo perfecto de lo que significaba ser una familia cristiana latina en Estados Unidos. Trabajadores, devotos, sacrificados. Roberto trabajaba turnos dobles como electricista para pagar las cuentas, pero nunca faltaba a los ensayos de alabanza los miércoles por la noche, ni a los servicios dominicales de las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Era el tipo de hombre que otros padres señalaban a sus hijos como ejemplo. Mira a Roberto, así es como se sirve a Dios. El pastor Héctor Maldonado, líder y fundador de Fuente de Avivamiento, era una figura imponente en la comunidad latina de Chicago. Con 48 años, cabello engominado perfectamente peinado hacia atrás, trajes impecables de marca y una sonrisa que irradiaba carisma, el pastor Héctor había construido la iglesia desde cero hacía 25 años. Predicaba con pasión sobre la santidad, el matrimonio puro, la fidelidad conyugal y el poder del Espíritu Santo. Sus sermones eran legendarios, combinando gritos proféticos con momentos de intimidad susurrada, donde parecía que Dios mismo hablaba a través de él. La santidad no es negociable, bramaba desde el púlpito cada domingo. Dios demanda pureza en su altar. Sin santidad nadie verá al Señor. Las palabras retumbaban en las paredes del viejo teatro convertido en templo y la congregación respondía con amenes atronadores y manos levantadas. Roberto admiraba profundamente al pastor Héctor. Lo consideraba un padre espiritual, un hombre de Dios cuya unción era evidente en cada mensaje, en cada oración que hacía temblar el edificio. Pero algo estaba cambiando. Roberto no podía identificarlo con precisión al principio.
Era como una sombra que crecía lentamente en la periferia de su visión espiritual. Comenzó aproximadamente 8 meses antes del accidente que cambiaría su vida para siempre. Durante los tiempos de adoración, Roberto notaba que la presencia de Dios parecía distante. Las canciones sonaban igual, los músicos tocaban con la misma excelencia técnica, la congregación cantaba con el mismo fervor, pero algo fundamental faltaba. Era como si estuvieran tocando en un espacio vacío, como si sus alabanzas rebotaran contra el techo en lugar de ascender al cielo. Roberto trataba de adorar con más intensidad, cerraba los ojos con más fuerza, levantaba sus manos más alto, pero la conexión estaba rota. Pensaba que era su problema personal, quizás algún pecado oculto en su vida que bloqueaba su comunión con Dios. Se sometió a ayunos prolongados, oraba durante horas en la madrugada, confesaba hasta los pensamientos más insignificantes, pero la sensación persistía. Los demás miembros del equipo de alabanza también lo sentían, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Durante los ensayos de los miércoles, después de que el pastor Héctor se retiraba a su oficina, los músicos intercambiaban miradas incómodas. ¿Sienten algo raro?, preguntó una noche Gabriela, la tecladista Ma, una mujer salvadoreña de 50 años que había estado en la iglesia desde sus inicios. Es como si, no sé, como si estuviéramos tocando para las paredes. Roberto asintió lentamente, aliviado de que no fuera el único, pero también aterrado por lo que eso podría significar. En la cultura de las iglesias evangélicas latinas, cuestionar lo que sucede en el altar es casi un sacrilegio. El pastor es intocable, ungido por Dios, y sugerir que algo anda mal en el liderazgo puede resultar en excomunión social o acusaciones de estar en rebelión contra la autoridad espiritual. Pero los síntomas de algo podrido en lo espiritual se multiplicaban. Las familias que alguna vez fueron sólidas comenzaban a desmoronarse. El matrimonio de los Hernández, que habían sido líderes de matrimonios durante años, terminó en un divorcio amargo después de que él confesara una adicción a la pornografía que había estado escondiendo. Los jóvenes del grupo juvenil empezaban a alejarse, uno por uno, hasta que las reuniones que solían tener 40 adolescentes ahora apenas juntaban 10. Las oraciones por los enfermos parecían no tener efecto. La hermana Dolores, quien había sido diagnosticada con cáncer de mama, murió a pesar de meses de intercesión. Roberto mismo notaba conflictos crecientes en su propio hogar. Discusiones con Laura por cosas insignificantes, rebeldía inusual en Sofía, quien comenzó a cuestionar si realmente quería seguir en la iglesia. Era como si una maldición invisible estuviera sobre toda la congregación. Roberto recordaba las enseñanzas de sus clases de discipulado sobre discernimiento espiritual. Recordaba las historias de Jesús en los evangelios, particularmente como aparecen dramatizadas en la serie The Chosen, que su familia veía religiosamente cada semana. Pensaba en cómo los discípulos seguían a Jesús sin entender completamente lo que estaba sucediendo, cómo confiaban ciegamente incluso cuando las circunstancias parecían contradictorias. En el episodio donde Mateo, el recaudador de impuestos, es llamado por Jesús, interpretado magistralmente por Jonathan Rumi, hay una mirada penetrante del maestro que parece ver más allá de las apariencias, más allá de lo que todos los demás ven. Roberto anhelaba esa mirada, esa claridad divina que pudiera explicar lo que estaba sucediendo en su iglesia. El ambiente en los cultos dominicales se había vuelto extrañamente pesado. A pesar de la música alta, las luces de colores y los gritos de aleluya, Roberto sentía como si caminara por un pantano espiritual cada vez que entraba al santuario. El altar es el lugar donde tantas veces había experimentado la gloria de Dios. Ahora le parecía sucio. No físicamente, por supuesto. La iglesia era impecable, limpiada meticulosamente cada sábado por un equipo de voluntarios. Pero había una suciedad que no se podía barrer, una contaminación que no se podía lavar con trapeadores y desinfectante. Era espiritual,
invisible a los ojos naturales, pero cada vez más evidente para aquellos que tenían sensibilidad espiritual. Lo que Roberto Vargas no sabía, mientras dirigía la alabanza ese último domingo antes de su accidente, era que el Espíritu Santo estaba a punto de exponer una verdad devastadora que sacudiría no solo su vida, sino que resonaría como advertencia profética para miles de iglesias latinas en toda América. No sabía que en exactamente 11 días estaría clínicamente muerto en una camilla del Hospital Mount Sinai, con 14 minutos sin signos vitales mientras los médicos intentaban desesperadamente revivirlo. No sabía que durante esos 14 minutos vería algo del otro lado que cambiaría para siempre su comprensión de lo que realmente significa un altar contaminado. No sabía que Jesús mismo le mostraría la fuente exacta de esa suciedad espiritual que él había sentido pero no había podido identificar. Y definitivamente no sabía que la revelación involucraría al hombre que él más respetaba en el mundo, el pastor Héctor Maldonado, cuyo pecado secreto había estado contaminando el altar durante años, robando la presencia de Dios y destruyendo familias enteras sin que nadie lo supiera. La verdad estaba a punto de ser expuesta, y Roberto Vargas sería el mensajero, le costara lo que le costara. Era un martes ordinario de octubre, uno de esos días grises típicos de Chicago, donde el viento del lago Michigan corta la piel como cuchillas invisibles y las hojas secas se arremolinan en las esquinas de las calles. Roberto había tomado el día libre de su trabajo en la empresa de construcción Rodríguez & Sons Electric para atender algunos arreglos pendientes en su hogar, una casa modesta de 2 pisos en la avenida Sawyer, a pocas cuadras de la calle 26. La casa tenía más de 80 años, con tuberías que gemían en las noches e instalaciones eléctricas que mostraban su edad. Laura había estado quejándose durante semanas sobre las luces del sótano que parpadeaban intermitentemente, y Roberto, siendo electricista certificado con 18 años de experiencia, había prometido resolver el problema ese día. Eran aproximadamente las 2:15 de la tarde cuando Roberto bajó las escaleras de madera crujiente hacia el sótano húmedo que olía a concreto viejo y detergente de lavandería. Laura había salido a recoger a Miguel de la escuela primaria, Benito Juárez, y luego pasaría por el supermercante, La Guadalupana, en la calle 26 para comprar los ingredientes del pozole que prepararía esa noche. Sofía estaba en la escuela secundaria Farragut Career Academy y Carlos trabajaba su turno de medio tiempo en un restaurante de comida rápida. Roberto estaba completamente solo en la casa, algo que en retrospectiva parecería parte de un plan divino mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. El panel eléctrico principal estaba ubicado en la pared norte del sótano, una caja gris metálica con décadas de antigüedad que Roberto había inspeccionado cientos de veces. Conocía cada cable, cada interruptor, cada conexión. Había trabajado en sistemas eléctricos mucho más complejos en rascacielos del centro de Chicago, en hospitales, en escuelas. Esto debería haber sido rutinario, casi aburrido en su simplicidad. Apagó el interruptor principal, verificó con su probador de voltaje que no había corriente, y comenzó a trabajar en reemplazar un breaker defectuoso que había identificado como la fuente del problema. Todo siguió el protocolo estándar de seguridad que había practicado miles de veces. Pero lo que Roberto no sabía era que había un problema oculto en el cableado antiguo de la casa, una conexión defectuosa detrás del panel que había estado deteriorándose durante años. Cuando insertó el nuevo breaker en su lugar, sus dedos rozaron accidentalmente ese cable expuesto. En una fracción de segundo, 240 voltios de corriente alterna atravesaron su cuerpo como un relámpago líquido. El impacto fue instantáneo y catastrófico. Los músculos de Roberto se contrajeron violentamente, su mano se cerró involuntariamente alrededor del cable en lo que los médicos llaman tetanización muscular, haciendo imposible que se soltara. La electricidad recorrió su brazo, atravesó su pecho y paralizó su corazón.
Su grito de agonía murió en su garganta mientras su cuerpo se sacudía incontrolablemente. Luego, todo se volvió negro. Roberto Vargas cayó al piso de concreto del sótano como un peso muerto. Su corazón había dejado de latir. Sus pulmones ya no procesaban oxígeno. Técnicamente, clínicamente, Roberto estaba muerto, y estaría muerto durante los próximos 14 minutos, un periodo de tiempo que los médicos más tarde describirían como médicamente inexplicable, en términos de sobrevivir sin daño cerebral permanente. La ciencia médica establece que el cerebro humano comienza a sufrir daño irreversible después de 4 a 6 minutos sin oxígeno. A los 10 minutos, las posibilidades de recuperación son casi nulas. A los 14 minutos, la muerte cerebral es prácticamente garantizada. Pero lo que estaba a punto de suceder desafiaría cada protocolo médico, cada estadística, cada explicación racional que los doctores del Hospital Mount Sinai intentarían dar. Laura Vargas llegó a casa aproximadamente 25 minutos después del accidente. Había recogido a Miguel, comprado los ingredientes para la cena, incluso se había detenido brevemente para saludar a su vecina, la señora Ramírez, quien vendía tamales caseros en su porche. Entró por la puerta principal, cargando 3 bolsas del supermercado, llamando a Roberto con esa voz melodiosa que él amaba. «Mi amor, ¿ya terminaste con las luces? Compré tus tortillas favoritas de la guadalupana». El silencio que respondió hizo que algo se retorciera en su estómago. Miguel corrió escaleras arriba hacia su habitación, ajeno a la tragedia que estaba desarrollándose. Laura dejó las bolsas en la cocina y algo, una intuición maternal y espiritual, la impulsó hacia el sótano. Lo que vio cuando bajó esas escaleras quedó grabado en su memoria para siempre. Roberto estaba tendido en el piso, inmóvil, con la piel de un color gris azulado antinatural. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente vidriosos, mirando a la nada. No respiraba. El grito de Laura atravesó la casa como una sirena de ambulancia. «¡Roberto! ¡Dios mío! ¡Roberto!». Se arrojó al suelo junto a él, tocando su rostro que ya comenzaba a enfriarse, sacudiéndolo desesperadamente mientras sus propios gritos se mezclaban con oraciones en español. «Padre Celestial, no me lo quites. Jesús, ayúdame. Miguel, llama al 911. Llama al 911 ahora». El niño de 11 años, aterrorizado por los gritos de su madre, marcó con dedos temblorosos el número de emergencias. Su voz quebrada explicaba entre sollozos: mi papá no se mueve. Está en el sótano. Creo que está muerto». El operador del 911, entrenado para mantener la calma en crisis, comenzó a dar instrucciones para RCP mientras despachaba una ambulancia a la dirección de la avenida Sawyer. Los minutos se arrastraban como horas. Laura, quien había tomado un curso básico de primeros auxilios años atrás en la iglesia, intentaba desesperadamente hacer compresiones cardíacas en el pecho de su esposo, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener el ritmo adecuado. Los paramédicos de la estación de bomberos 23 llegaron en 7 minutos, lo que en Chicago se considera un tiempo de respuesta excepcionalmente rápido. Para entonces, Roberto llevaba aproximadamente 32 minutos sin signos vitales. Los 2 paramédicos, un hombre hispano llamado Jorge Delgado y una mujer afroamericana llamada Tanya Williams, bajaron las escaleras con su equipo de emergencia. La evaluación inicial fue devastadora: sin pulso, sin respiración, sin respuesta pupilar. Jorge miró a Tanya y ambos supieron que estaban ante lo que probablemente sería un DOA, Dead on Arrival, muerto al llegar. Pero el protocolo demandaba intentarlo. Colocaron el desfibrilador automático en el pecho desnudo de Roberto después de rasgar su camisa de franela azul. La máquina analizó el ritmo cardíaco, o la falta de él, y recomendó choque. «Despejen». El cuerpo de Roberto se arqueó con la descarga eléctrica, pero el monitor seguía mostrando una línea plana. ¿Otro choque? Nada. Comenzaron compresiones cardíacas manuales profesionales, mucho más efectivas que los intentos de Laura.
Insertaron un tubo de ventilación en su tráquea, bombeando oxígeno manualmente hacia sus pulmones colapsados. Inyectaron epinefrina directamente en su sistema. Todo esto mientras lo preparaban para trasladarlo a la ambulancia. El viaje al hospital Mount Sinai, ubicado en la esquina de la calle 15 y California Avenue, tomó otros 8 minutos a través del tráfico denso de Chicago. Durante todo el trayecto, Jorge continuó las compresiones cardíacas mientras la ambulancia zigzagueaba entre los autos con las sirenas aullando. Laura iba en el asiento del copiloto, rezando el rosario que siempre llevaba en su bolso, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Dios de lo imposible, tú que resucitaste a Lázaro, tú que devolviste la vida al hijo de la viuda de Naín, te lo suplico, devuélveme a mi esposo, devuélvele su padre a mis hijos. En la sala de emergencias del Mount Sinai, el doctor Samuel Chen, un cardiólogo de origen chino-americano con 20 años de experiencia, tomó el control del caso. El equipo de trauma trabajó sobre Roberto con la precisión de una orquesta bien ensayada. Más descargas del desfibrilador, más medicamentos, intubación completa con ventilador mecánico, compresiones cardíacas ininterrumpidas. El doctor Chen revisaba el reloj constantemente. 45 minutos desde el accidente inicial. 50 minutos. Los residentes intercambiaban miradas significativas. Todos sabían que estaban presenciando un esfuerzo fútil, pero nadie quería ser el primero en sugerir detener las maniobras de resucitación. Y entonces, en el minuto 14 de los esfuerzos de resucitación en el hospital, aproximadamente 56 minutos después del accidente inicial, sucedió algo que el Dr. Chen más tarde describiría en los registros médicos con frases cautelosas como recuperación espontánea inexplicable y resultado atípico sin explicación médica clara. El monitor cardíaco emitió un pitido, un latido, débil, irregular, pero innegable. Luego, otro y otro. «Tenemos ritmo», gritó una de las enfermeras. El doctor Chen se inclinó sobre el monitor, incrédulo. El corazón de Roberto Vargas había vuelto a latir por sí solo. Pero Roberto no estaba consciente. Su cuerpo había regresado, pero su mente, su espíritu, seguían en otro lugar. Porque durante esos 14 minutos de muerte clínica, Roberto Vargas no había estado en ese sótano frío, ni en esa ambulancia, ni en esa sala de emergencias. Había estado en un lugar que desafía toda descripción humana, un lugar donde el tiempo no existe como lo conocemos, un lugar donde la luz no proviene del sol, sino de la presencia misma de Dios. Había cruzado el umbral que separa lo terrenal de lo eterno, y lo que había visto, lo que había escuchado, lo que le había sido revelado, cambiaría no solo su vida, sino el destino de miles de personas en iglesias latinas a través de toda América. El encuentro con Jesús estaba a punto de ser recordado, y con él, la verdad más devastadora sobre el altar contaminado de su propia iglesia. Roberto Vargas no recordaba el momento exacto en que dejó de sentir el dolor. Un segundo estaba siendo electrocutado en el sótano de su casa, con cada nervio de su cuerpo gritando en agonía mientras la corriente eléctrica destrozaba sus sistemas internos, y al siguiente estaba flotando. No había otra palabra para describirlo. Flotaba en una oscuridad que paradójicamente no daba miedo, una oscuridad que se sentía más como un útero protector que como la ausencia de luz. No había arriba ni abajo, no había antes ni después. El tiempo, esa tiranía constante que había gobernado cada momento de sus 42 años de vida, simplemente no existía en este lugar. Entonces vio el túnel, pero no era como esos túneles de luz de las películas de Hollywood o de los documentales sensacionalistas sobre experiencias cercanas a la muerte que pasaban en canales de cable. Este era diferente. Era como si el espacio mismo se estuviera doblando, creando un pasaje dimensional que lo atraía con una fuerza magnética imposible de resistir. Y al final de ese pasaje había una luz, pero no una luz ordinaria.
Era una luz que tenía textura, temperatura, sonido. Era una luz que estaba viva. Roberto se sintió atraído hacia ella con una velocidad que debería haberlo aterrado, pero, en lugar de miedo, sentía un anhelo desesperado, como un niño corriendo hacia los brazos de su padre después de años de separación. Emergió del túnel en un lugar que su mente humana luchaba por procesar. No era exactamente un lugar físico, aunque tenía características de espacio. Había colores que no existen en el espectro visible terrenal, sonidos que no se escuchan con oídos físicos, sino que se perciben directamente en el alma. El aire, si es que era aire, vibraba con una pureza que hacía que cada respiración terrenal que Roberto hubiera tomado en su vida pareciera como inhalar humo contaminado. Y había paz. Una paz tan profunda, tan absoluta, tan completa que Roberto supo instantáneamente que todo el estrés, toda la ansiedad, toda la preocupación que había cargado durante 42 años había sido completamente innecesaria. Aquí, en este lugar, todo estaba bien. Todo siempre había estado bien. Todo siempre estaría bien. Pero entonces la presencia apareció. Roberto no podría decir que vio a Jesús de la manera en que ves a una persona caminando por la calle. Era más como si Jesús se materializara desde la misma sustancia de ese lugar celestial, como si Él fuera simultáneamente parte del ambiente y separado de él. La figura que apareció ante Roberto era exactamente como Jonathan Rumi lo había interpretado en The Chosen, esa serie que su familia había visto durante años. El mismo cabello castaño oscuro que caía sobre sus hombros, la misma barba cuidadosamente recortada, los mismos rasgos mediterráneos que hablaban de su herencia judía, pero había algo en los ojos que ningún actor, sin importar cuán talentoso fuera, podría capturar completamente. Los ojos de Jesús contenían universos. Cuando miraron a Roberto, él sintió como si cada momento de su vida estuviera siendo visto simultáneamente. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra, cada intención del corazón. Pero no era una mirada de juicio condenatorio. Era una mirada que combinaba misericordia infinita con autoridad absoluta. Era la mirada de alguien que te conoce completamente, que ve cada defecto, cada fracaso, cada pecado oculto, y que sin embargo te ama con una intensidad que rompe todas las barreras del entendimiento humano. Roberto cayó de rodillas instantáneamente, no por obligación, sino porque estar de pie ante esa presencia parecía imposible. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, lágrimas de alivio, de reconocimiento, de un gozo mezclado con temor reverente. «Roberto», dijo Jesús, y su voz era como trueno suave y agua corriendo, y música celestial todo a la vez. «Has sido traído aquí por una razón». Roberto quiso responder, quiso hacer las 1000 preguntas que bullían en su mente, pero descubrió que no podía hablar. Jesús extendió su mano, y Roberto vio las cicatrices, las marcas de los clavos que habían atravesado esas manos en una cruz romana hace 2000 años. «Toma mi mano», ordenó el Señor con gentileza. Roberto obedeció, y en el momento en que sus dedos tocaron los de Jesús, su perspectiva cambió completamente. Súbitamente, Roberto ya no estaba en ese lugar celestial. O tal vez seguía allí, pero ahora podía ver simultáneamente el mundo terrenal. Era como si estuviera viendo a través de lentes divinos, percibiendo la realidad espiritual que se oculta detrás del velo físico. Y lo que vio lo dejó paralizado de horror. Jesús le estaba mostrando iglesias, docenas de ellas, cientos de ellas, iglesias evangélicas latinas esparcidas por toda América. Roberto podía ver sus fachadas familiares, edificios convertidos, antiguos teatros, centros comerciales remodelados, estructuras con letreros brillantes proclamando Iglesia Pentecostal, Ministerio Internacional, Centro Cristiano. Pero lo que Jesús le mostraba no era la apariencia externa. Le estaba mostrando la realidad espiritual interna, y era devastador. Roberto podía ver los altares de estas iglesias, esos lugares sagrados
donde se supone que la presencia de Dios habita, donde la adoración asciende, donde los creyentes se encuentran con lo divino. Pero muchos de estos altares estaban sucios, no sucios en el sentido físico. Eran inmaculados, pulidos, adornados con hermosas decoraciones, pero espiritualmente estaban contaminados con una sustancia oscura que parecía gotear como aceite negro desde el púlpito hacia las bancas. Era una suciedad espiritual visible solo en el reino invisible, una contaminación que bloqueaba la luz celestial y permitía que sombras oscuras merodearan libremente. «¿Qué es eso, Señor?», logró susurrar Roberto, su voz temblando. Jesús apretó su mano con más fuerza y más revelación fluyó hacia la mente de Roberto como un río de conocimiento divino. «Es el pecado sexual de los líderes», respondió Jesús, con una voz que contenía tanto tristeza como autoridad judicial. «Adulterio, fornicación, pornografía, perversión oculta. Cuando un pastor que me representa a mí, que se para ante mi pueblo como mi vocero, vive en hipocresía sexual, contamina el altar. Su pecado no permanece privado en el reino espiritual. Se extiende como una plaga, contaminando todo lo que toca». Roberto vio entonces con más detalle. Vio pastores que predicaban sermones apasionados sobre la santidad matrimonial, mientras mantenían relaciones adúlteras secretas. Vio líderes de alabanza como él, que dirigían adoración mientras alimentaban adicciones a la pornografía en sus teléfonos celulares. Vio ancianos y diáconos que aconsejaban a matrimonios en crisis mientras ellos mismos visitaban prostitutas o mantenían relaciones emocionales inapropiadas con mujeres de la congregación. Y vio las consecuencias. Cada acto de hipocresía sexual abría puertas espirituales en la iglesia, puertas por las cuales demonios de división, contienda, enfermedad y destrucción familiar entraban libremente. «Mira tu propia iglesia, Roberto», dijo Jesús. Y la visión se enfocó en un edificio que Roberto reconoció instantáneamente, el viejo teatro convertido en fuente de avivamiento en Little Village, Chicago. Su corazón comenzó a latir más rápido, aunque técnicamente su corazón físico estaba detenido en una camilla de hospital. Jesús le mostró el altar donde Roberto había dirigido la adoración durante 17 años, y estaba sucio. Esa misma sustancia oscura y aceitosa goteaba desde el púlpito, extendiéndose por el escenario, contaminando los instrumentos musicales, manchando las bancas donde las familias se sentaban cada domingo. Luego Jesús le mostró la fuente. Roberto vio al pastor Héctor Maldonado, el hombre que él había admirado durante casi 2 décadas, el líder espiritual que había predicado sermones ardientes sobre la pureza y la santidad. Pero en la visión espiritual, Roberto vio la verdad que el pastor Héctor había escondido meticulosamente durante años. Vio encuentros secretos en hoteles, vio mensajes de texto borrados, vio una red de mentiras tejidas con precisión para ocultar relaciones adúlteras con múltiples mujeres, algunas de ellas miembros de la congregación, otras que conocía en sus viajes ministeriales. Vio cómo el pastor Héctor predicaba con lágrimas sobre fidelidad matrimonial los domingos por la mañana, y luego, esa misma tarde, enviaba mensajes románticos a su amante mientras su esposa, la primera dama Patricia, servía inocentemente en el ministerio de mujeres. El corazón espiritual de Roberto se quebró. Las lágrimas fluían como ríos por su rostro. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto?». Jesús lo miró con esos ojos que contenían tanto dolor como amor. «Yo no lo permito, Roberto. Yo no lo causo. Ellos eligen. El libre albedrío es sagrado, pero las consecuencias son reales». Entonces Jesús le mostró esas consecuencias en detalle gráfico. Roberto vio familias en la congregación de Fuente de Avivamiento que estaban siendo destrozadas por fuerzas espirituales que habían entrado a través de las puertas abiertas por el pecado del pastor. Vio matrimonios cristianos sólidos que repentinamente colapsaban en divorcios amargos. Vio hijos de familias devotas que se rebelaban inexplicablemente,
cayendo en drogas y pandillas. Vio enfermedades que atacaban a miembros fieles, cánceres, depresiones, enfermedades autoinmunes, no porque Dios las enviara, sino porque la cobertura espiritual de la iglesia había sido comprometida. Cuando el pastor vive en hipocresía sexual, explicó Jesús, retira mi cobertura protectora de la congregación. Es como quitar el techo de una casa durante una tormenta. El enemigo tiene acceso legal para atacar. Las oraciones rebotan contra el techo en lugar de ascender a mi trono. Los milagros cesan, la unción se retira, y mi pueblo sufre por los pecados de sus líderes. Roberto vio entonces algo aún más devastador: las maldiciones generacionales que se activaban. Vio cómo el espíritu de adulterio que operaba en el pastor Héctor comenzaba a manifestarse en los hijos de las familias de la congregación. Adolescentes que nunca habían sido promiscuos repentinamente caían en relaciones sexuales destructivas. Matrimonios jóvenes que habían comenzado puros se encontraban luchando con tentaciones de infidelidad inexplicables. «Esto no es justo», sollozó Roberto. «Ellos no tienen la culpa». «No», acordó Jesús con firmeza. «Por eso te estoy enviando de regreso. Debes advertirles, debes exponer la verdad. El altar debe ser purificado o toda la casa caerá». Roberto sintió el peso de esa comisión como una piedra de molino. «¿Pero quién me creerá, Señor? Soy solo un músico. El pastor Héctor es poderoso, respetado, tiene conexiones. Me destruirá a mi familia». Jesús apretó ambas manos de Roberto ahora, mirándolo con una intensidad que atravesaba su alma. «Roberto, ¿recuerdas la serie que tu familia ama ver? The Chosen». Roberto asintió, confundido por el cambio de tema. «Recuerda a Mateo, recuerda a Pedro, recuerda a María Magdalena. Todos ellos eran personas ordinarias que yo llamé para propósitos extraordinarios. Los líderes religiosos los rechazaron, las multitudes los cuestionaron, pero ellos obedecieron, y a través de ellos transformé el mundo». La visión cambió nuevamente, y Roberto se vio a sí mismo regresando a su cuerpo, despertando en ese hospital, enfrentando la incredulidad de los médicos. Se vio confrontando al pastor Héctor. Se vio siendo rechazado por algunos, pero creído por otros. Se vio siendo parte de un movimiento más grande del Espíritu Santo que estaba barriendo las iglesias latinas, exponiendo la corrupción, llamando al arrepentimiento genuino, restaurando altares contaminados. «No estás solo en esto», prometió Jesús. «Estoy levantando miles de Roberto Vargas en toda América Latina. Mensajeros que expondrán la verdad. Es tiempo de purificación. Es tiempo de que mi iglesia sea realmente santa, no solo en apariencia, sino en realidad». Roberto sintió algo cambiando. El lugar celestial comenzaba a desvanecerse. «¿Ya es tiempo de volver?», preguntó con una mezcla de miedo y determinación. «Sí», respondió Jesús. «No es tu tiempo de quedarte aquí. Tienes una misión. Advierte a mi pueblo. Diles que el altar sucio debe ser limpiado». «¿Y Roberto?». El Señor hizo una pausa, su voz volviéndose aún más seria. «Lo que te he mostrado no es solo sobre tu iglesia. Es sobre cientos de iglesias. Miles. La hipocresía en el liderazgo es una plaga en mi cuerpo. Pero la advertencia viene con promesa. Si se arrepienten, si purifican el altar, yo restauraré. Sanaré familias, traeré avivamiento verdadero. Pero si rehúsan, si protegen al pecado para salvar reputaciones, entonces mi presencia se retirará completamente, y lo que quede será solo religión vacía». La luz comenzó a desvanecerse. Roberto sintió un jalón, como si estuviera siendo arrastrado hacia atrás a través del túnel. «Señor, no estoy listo. Tengo miedo». La última cosa que escuchó fue la voz de Jesús, ahora distante, pero aún clara como una campana. «Yo estaré contigo. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Ahora ve y cumple tu llamado». Antes de que Roberto sintiera el jalón final que lo arrastraría de regreso a su cuerpo terrenal, Jesús extendió su mano una última vez y tocó la frente de Roberto con su dedo índice.
En ese instante, una descarga de información fluó hacia su mente como un río desbordado. No eran solo palabras o imágenes, sino conocimiento completo, comprensión total de algo que el Espíritu Santo había estado haciendo silenciosamente durante meses en las iglesias latinas de toda América. Roberto vio lo que solo puede describirse como un panorama celestial, una vista de águila sobre el paisaje espiritual de las congregaciones hispanas desde California hasta la Patagonia, desde Miami hasta Ciudad de México. La visión era abrumadora en su alcance. Roberto vio docenas, cientos de iglesias evangélicas latinas donde la misma contaminación espiritual que había visto en su propia congregación estaba presente. Vio templos en Los Ángeles, donde pastores carismáticos predicaban prosperidad, mientras mantenían amantes en departamentos pagados con los diezmos de inmigrantes que trabajaban en fábricas y restaurantes. Vio mega iglesias en Houston, donde líderes de jóvenes aparentemente devotos abusaban sexualmente de adolescentes bajo su cuidado, mientras las familias confiaban ciegamente en estos hombres de Dios. Vio congregaciones en Miami, donde ancianos casados sostenían relaciones románticas con mujeres de la iglesia, justificándose a sí mismos con retórica espiritual sobre amor genuino y matrimonios muertos. Pero lo que más impactó a Roberto fue ver que el Espíritu Santo no estaba ignorando esta corrupción, estaba activamente exponiendo estos pecados de maneras dramáticas y públicas que se habían vuelto virales en las redes sociales durante los últimos meses. Roberto vio escenas que reconoció de videos que había visto circular en WhatsApp y Facebook, videos que en su momento había considerado chismes o drama innecesario, pero que ahora entendía eran manifestaciones de un movimiento divino de exposición y purificación. Vio el caso viral que había sacudido las iglesias latinas apenas 2 meses atrás en una congregación de San Antonio, Texas. Una esposa, Patricia Mendoza, había descubierto mensajes comprometedores en el teléfono de su marido, el pastor Rubén Mendoza, un líder respetado con más de 20 años de ministerio. Los mensajes revelaban una relación de 3 años con la secretaria de la iglesia, una mujer 20 años menor que él. Pero Patricia no se quedó callada como tantas otras primeras damas habían hecho en el pasado, soportando el dolor en silencio para proteger el ministerio. En pleno culto dominical, frente a más de 500 personas, Patricia subió a la plataforma con su teléfono en mano, interrumpió el sermón de su esposo sobre familias piadosas y proyectó los mensajes de texto en la pantalla gigante que normalmente mostraba las letras de las canciones de alabanza. La congregación quedó en shock total mientras leían conversaciones explícitas entre su pastor y la joven secretaria, planes de encuentros en hoteles, promesas románticas, hasta fotografías íntimas. El pastor Rubén intentó tomar el micrófono, balbucear explicaciones, pero Patricia no le permitió escapar. «Ustedes merecen saber la verdad», gritó ella con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una fuerza profética en su voz. «Han estado adorando bajo un altar contaminado. Han estado confiando sus almas a un lobo vestido de oveja». El video de ese momento, grabado por al menos 20 personas en sus celulares, se volvió viral instantáneamente, acumulando millones de vistas en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Los comentarios eran una mezcla de indignación, validación de sospechas previas y testimonios de personas que habían experimentado situaciones similares en sus propias iglesias. Roberto vio otro caso en una iglesia pentecostal en el Bronx, Nueva York, donde la esposa del pastor principal había contratado a un investigador privado después de meses de sospechas. El investigador documentó encuentros del pastor con 3 mujeres diferentes de la congregación durante un periodo de 6 meses. La esposa, Carmen Ruiz, organizó lo que parecía ser un retiro matrimonial especial para líderes de la iglesia, pero en realidad era una intervención confrontacional. En presencia de otros pastores asociados y líderes ministeriales, Carmen presentó evidencia fotográfica, mensajes de texto,
recibos de hoteles y testimonios de las propias mujeres involucradas, a quienes había contactado personalmente. El pastor intentó manipular la situación usando terminología espiritual, hablando de contraataques del enemigo, y Jezabeles, tratando de destruir el ministerio, pero la evidencia era incontestable. Jesús le mostró a Roberto un caso particularmente devastador en una mega iglesia de Guadalajara, México, donde un pastor con un ministerio televisivo que alcanzaba millones había sido expuesto por su propia hija. La joven, de 23 años, había descubierto que su padre no solo había sido infiel a su madre durante décadas, sino que había tenido hijos fuera del matrimonio, que mantenía secretos, sostenidos económicamente con fondos de la iglesia. La hija creó un video de 40 minutos documentando todo con pruebas de ADN, registros financieros obtenidos de contadores arrepentidos y testimonios de las mujeres involucradas. El video explotó en las redes sociales mexicanas, causando que el imperio ministerial del pastor colapsara en cuestión de días. Cadenas de televisión cristianas cancelaron su programa. Iglesias asociadas cortaron lazos. Y lo más significativo, miles de personas en la congregación comenzaron a despertar, cuestionando cuánto tiempo habían estado adorando bajo un liderazgo corrompido. Roberto vio el patrón repetirse una y otra vez en diferentes ciudades, diferentes países, pero con la misma dinámica fundamental. El Espíritu Santo estaba usando esposas valientes, hijos desilusionados, miembros fieles cansados del engaño, incluso tecnología moderna como teléfonos hackeados y cámaras de seguridad, para exponer lo que había permanecido oculto durante años o décadas. Y cada exposición creaba ondas expansivas en la comunidad cristiana latina, forzando conversaciones difíciles sobre autoridad espiritual, rendición de cuentas pastoral y la diferencia entre proteger el ministerio versus proteger la verdad. Lo que más perturbó a Roberto en esta revelación panorámica fue comprender el costo humano de estos pecados ocultos. Jesús le mostró familias específicas en estas congregaciones comprometidas, familias que habían sufrido consecuencias devastadoras por adorar bajo altares contaminados sin saberlo. Vio matrimonios de 30 años que inexplicablemente colapsaron en divorcios amargos después de que el espíritu de adulterio que operaba en el liderazgo pastoral encontrara entrada legal para atacar a los miembros. Vio hijos de familias devotas que se rebelaron violentamente contra la fe, no porque Dios fallara, sino porque el altar bajo el cual habían sido criados carecía de autoridad espiritual genuina para protegerlos de influencias demoníacas. Vio una familia en particular que lo destrozó. Los Ramírez de Phoenix, Arizona, habían sido miembros fieles de su iglesia durante 15 años. El padre, Joaquín, era diácono. La madre, Estela, dirigía el ministerio de niños. Sus 3 hijos habían crecido en la iglesia, aparentemente firmes en la fe. Pero cuando el pastor de esa congregación fue expuesto por sostener relaciones simultáneas con 4 mujeres diferentes, la familia Ramírez colapsó como un castillo de naipes. Los 2 hijos mayores declararon que el cristianismo era una farsa hipócrita y abandonaron completamente la fe. La hija menor desarrolló depresión severa y tuvo que ser hospitalizada después de un intento de suicidio. El matrimonio de Joaquín y Estela se desintegró cuando él confesó su propia lucha con pornografía, una adicción que había mantenido secreta durante años, pero que ahora salía a la luz en medio de la crisis congregacional. ¿Ven?, preguntó Jesús, con una voz que quebraba el corazón de Roberto. ¿Ven cómo el pecado de uno contamina a muchos? El pastor pensó que su adulterio era un asunto privado, pero en el reino espiritual, su hipocresía abrió puertas que permitieron devastación en familias inocentes. Roberto comenzó a comprender algo profundo sobre la naturaleza del liderazgo espiritual. No era simplemente una posición de influencia o autoridad organizacional. Era una responsabilidad cósmica. Cuando alguien se para como representante de Dios ante el pueblo de Dios, su integridad personal no es opcional.
es fundamental para la salud espiritual de toda la comunidad bajo su cuidado. La cultura latina tiende a elevar a los pastores a posiciones casi incuestionables, tratándolos con una reverencia que a veces roza la idolatría. No toques al ungido del Señor se convierte en un escudo que protege a líderes corruptos de rendición de cuentas. Pero Roberto ahora veía que este enfoque no era bíblico, no era saludable y estaba destruyendo iglesias enteras. La visión expandió aún más, mostrándole a Roberto casos en Brasil, Colombia, Argentina, España. El problema no era limitado a Estados Unidos o México, era una plaga en el cuerpo de Cristo latino en todo el mundo. Vio un caso en Sao Paulo, donde un obispo de una denominación grande había sostenido una doble vida durante 20 años, con una familia legítima y otra secreta en una ciudad diferente. Vio una situación en Bogotá donde un consejo de pastores había encubierto activamente el adulterio de su líder principal, moviendo a la amante a diferentes congregaciones para evitar escándalo. Vio una iglesia en Buenos Aires donde 3 generaciones de pastores de la misma familia habían pasado el espíritu de infidelidad como una maldición generacional no rota, cada uno cayendo en adulterio, a pesar de haber visto las consecuencias en sus padres. Pero en medio de toda esta oscuridad, Roberto también vio esperanza. Vio congregaciones que, después de la dolorosa exposición de sus líderes, habían pasado por procesos genuinos de arrepentimiento corporativo y purificación espiritual. Vio iglesias que implementaron sistemas rigurosos de rendición de cuentas pastoral. Vio denominaciones que crearon protocolos para investigar alegaciones de abuso o inmoralidad, sin proteger automáticamente a los acusados, solo por su posición. Y más significativamente, vio el poder de Dios regresar a estos lugares purificados, milagros genuinos, salvaciones auténticas, familias restauradas, avivamiento real que no dependía de manipulación emocional o shows de entretenimiento, sino que fluía de la presencia genuina del Espíritu Santo operando a través de vasos limpios. Roberto, dijo Jesús, mientras la visión comenzaba a desvanecerse finalmente, lo que te he mostrado no es para desanimarte, es para prepararte. Cuando regreses, enfrentarás oposición. Algunos te llamarán divisivo, otros dirán que estás en rebelión contra la autoridad espiritual. Incluso personas que amas podrían rechazarte. Pero recuerda, estás del lado de la verdad, y la verdad siempre, eventualmente, triunfa. Roberto sintió el jalón intensificarse, su espíritu siendo literalmente arrancado de ese lugar celestial. «Señor, dame fuerzas», gritó mientras todo se volvía blanco brillante. «Las tendrás», fue la respuesta final que escuchó mientras cruzaba de regreso a través del velo entre la eternidad y el tiempo. Y recuerda, no estás solo, nunca has estado solo, nunca estarás solo. De repente, Roberto sintió peso, dolor, su pecho se comprimía violentamente, alguien gritaba órdenes médicas, máquinas pitaban frenéticamente. Y entonces, después de 14 minutos de estar clínicamente muerto, Roberto Vargas abrió los ojos en la sala de emergencias del Hospital Mount Sinai de Chicago, con un mensaje del cielo ardiendo en su alma y una misión profética que cambiaría todo. Los primeros sonidos que Roberto Vargas procesó al regresar a su cuerpo fueron caóticos y desorientadores. El pitido agudo de monitores cardíacos, el zumbido de máquinas de ventilación, voces gritando terminología médica que su cerebro aturdido no podía descifrar completamente. «Tenemos pulso, ritmo sinusal restaurado, está regresando». El doctor Samuel Chen se inclinaba sobre él con ojos incrédulos, revisando las pupilas de Roberto con una pequeña linterna brillante. «Señor Vargas, ¿puede escucharme? ¿Sabe dónde está?» Roberto intentó responder, pero descubrió que tenía un tubo de intubación atravesando su garganta, conectado a un ventilador mecánico que respiraba por él. El pánico inicial de no poder respirar por sí mismo fue reemplazado rápidamente por un recuerdo abrumador de lo que acababa de experimentar.
Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos inmediatamente, no de dolor físico, sino de la intensidad emocional de haber estado en la presencia de Jesús y luego ser arrancado de regreso a este mundo quebrado y doloroso. Era como haber probado el cielo y luego ser forzado a regresar al exilio terrenal. El doctor Chen malinterpretó las lágrimas como signos de angustia y rápidamente administró sedantes suaves mientras el equipo médico trabajaba para remover el tubo de intubación ahora que Roberto mostraba respiración espontánea. «Tranquilo, señor Vargas, está a salvo. Tuvo un accidente muy grave, pero está vivo. Francamente, es un milagro médico que esté vivo». Cuando finalmente removieron el tubo y Roberto pudo hablar, sus primeras palabras fueron un susurro ronco. «Vi a Jesús. Vi la verdad. Tengo que advertirles». Las enfermeras intercambiaron miradas que Roberto reconoció inmediatamente. Era la mirada que el personal médico reserva para pacientes que han experimentado trauma cerebral y están experimentando alucinaciones o delirio post-anoxia. «Señor Vargas», dijo el doctor Chen con voz profesionalmente tranquilizadora, «ha experimentado un paro cardíaco severo con anoxia cerebral prolongada. Es común tener experiencias vívidas, sueños o alucinaciones durante estos eventos. Necesitamos hacer una serie completa de exámenes neurológicos para asegurarnos de que no haya daño cerebral permanente». Pero Roberto sabía con certeza absoluta que lo que había experimentado no era alucinación, no era sueño inducido por falta de oxígeno. Era más real que la camilla sobre la que yacía, más real que las paredes del hospital que lo rodeaban. Laura entró corriendo a la sala de emergencias minutos después, con su rostro surcado por lágrimas y más cara corrida, con Miguel detrás de ella aferrándose a su mano. «Roberto, gracias a Dios. Gracias a Dios». Se lanzó sobre él, abrazándolo con cuidado de no desconectar los múltiples cables y tubos intravenosos que aún lo conectaban a las máquinas. Roberto la abrazó de vuelta con brazos débiles, pero había algo diferente en él que Laura percibió inmediatamente. Sus ojos tenían una intensidad que ella nunca había visto antes, una profundidad que parecía mirar más allá de la superficie de las cosas. «Mi amor», susurró él contra su cabello, «tengo que contarte algo increíble, algo que va a cambiarlo todo». Durante los siguientes 3 días, mientras Roberto permanecía en observación en la unidad de cuidados intensivos del Mount Sinai, los médicos realizaron batería tras batería de pruebas tratando de entender lo que médicamente era inexplicable. Resonancias magnéticas mostraban un cerebro completamente normal, sin signos de daño por hipoxia, a pesar de los 14 minutos documentados sin oxígeno. Pruebas neurológicas revelaban función cognitiva perfecta, memoria intacta, razonamiento lógico preservado, coordinación motora normal. Electrocardiogramas mostraban un corazón que funcionaba como si nunca hubiera sufrido electrocución masiva y paro completo. El doctor Chen, un hombre de ciencia riguroso que había practicado medicina durante 2 décadas, finalmente se sentó junto a la cama de Roberto en la tarde del tercer día y admitió algo que claramente le costaba decir. «Señor Vargas, no tengo explicación médica para su recuperación. Según todos los protocolos y estadísticas, usted debería estar muerto o en estado vegetativo permanente. Pero aquí está, completamente funcional, llámelo como quiera. Suerte extraordinaria, anomalía estadística. Pero personalmente», hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Personalmente, creo que presencie algo que la medicina no puede explicar». Roberto aprovechó ese momento de vulnerabilidad del doctor para compartir partes de su experiencia. No todo, porque sabía que sonaría demasiado fantástico, pero lo suficiente para plantar semillas. «Dr. Chen, ¿usted cree en Dios?». El médico, un hombre de origen chino-americano criado en una familia budista pero que se consideraba agnóstico, pensó cuidadosamente antes de responder.
No estoy seguro de lo que creo sobre Dios específicamente, pero después de 20 años en medicina, he visto suficientes cosas que la ciencia no puede explicar como para mantener mi mente abierta. Y su caso, señor Vargas, definitivamente entra en esa categoría. Roberto asintió. Lo que vi allá no fue un sueño, no fue mi cerebro muriendo jugándome trucos, fue más real que esta conversación, y tengo un mensaje que debo entregar, aunque me cueste todo. Cuando Roberto finalmente fue dado de alta del hospital con instrucciones de seguimiento y reposo absoluto durante al menos 2 semanas, llegó a casa como un hombre transformado. Carlos, Sofía y Miguel lo recibieron con abrazos y lágrimas, aliviados de tener a su padre de vuelta, pero conscientes de que algo fundamental había cambiado en él. Esa primera noche en casa, Roberto reunió a toda su familia en la sala de estar de su modesta casa en la avenida Sawyer. Las luces tenues creaban sombras en las paredes decoradas con fotografías familiares y una imagen grande de Jesús del Sagrado Corazón que Laura había heredado de su abuela puertorriqueña. Con voz todavía un poco ronca por la intubación, Roberto les contó todo. Les describió el túnel de luz, el lugar celestial que desafiaba descripción, el encuentro cara a cara con Jesús, que se parecía exactamente a Jonathan Roumie, de The Chosen, pero con una gloria que ningún actor podría capturar. Les habló de la visión de los altares contaminados, de cómo el pecado sexual oculto de los líderes espirituales contamina el lugar sagrado y abre puertas para que el enemigo ataque a las familias. Y luego, con lágrimas corriendo por su rostro, les dijo lo más difícil: vi nuestro propio altar, vi nuestra iglesia, fuente de avivamiento, y vi al pastor Héctor, vi su pecado secreto, vi cómo su adulterio ha estado contaminando nuestro lugar de adoración durante años, y cómo esa contaminación nos ha estado afectando a todos nosotros sin que lo supiéramos. El silencio que siguió era denso como niebla. Laura se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos muy abiertos. Carlos sacudió la cabeza con incredulidad. «Papá, eso es una acusación muy seria. ¿Estás seguro de que no fue solo, no sé, algún tipo de alucinación como dijeron los doctores?» Pero Sofía, la de 16 años con su sensibilidad espiritual heredada, habló suavemente. «Yo lo siento también. No he querido decirlo porque pensé que estaba loca, pero desde hace meses siento que algo está mal en la iglesia, como si Dios no estuviera realmente allí, ¿sabes? Solo religión vacía». Pues Miguel, el más joven, simplemente se acurrucó más cerca de su padre, confiando completamente en la experiencia de su papá. Roberto sabía que no podía simplemente aparecer en la iglesia el siguiente domingo y hacer acusaciones explosivas sin fundamento. Necesitaba sabiduría, necesitaba guía, necesitaba confirmación. Durante la siguiente semana, mientras oficialmente estaba en reposo médico, Roberto oró como nunca antes había orado. Ayunaba, a pesar de las protestas de Laura sobre su necesidad de recuperación física. Buscaba al Espíritu Santo con desesperación, pidiendo dirección clara sobre cómo proceder. Y lentamente, con el tiempo, Dios comenzó a abrir puertas. El primer paso vino cuando Roberto decidió compartir su experiencia en privado con 2 personas en las que confiaba profundamente. Marcos Reyes, el pastor asociado de la iglesia, un hombre de 55 años, conocido por su integridad inquebrantable, y su esposa Elena, quien dirigía el Ministerio de Consejería Matrimonial. Roberto los invitó a su casa una noche y durante 3 horas les contó cada detalle de su experiencia de muerte clínica y la revelación sobre el pastor Héctor. Esperaba escepticismo, tal vez incluso rechazo, pero lo que vio en sus rostros era reconocimiento doloroso. Marcos y Elena se miraron entre sí con una expresión que Roberto no pudo interpretar inicialmente. Luego, Marcos habló con voz quebrada. «Roberto, Elena y yo hemos estado orando durante casi un año sobre irregularidades que hemos notado en el comportamiento del pastor Héctor. Viajes ministeriales no registrados, gastos no contabilizados, tiempo inexplicable fuera de la oficina. Pero no teníamos pruebas concretas.
y francamente teníamos miedo de hacer acusaciones contra un líder tan establecido. Elena añadió: hace 3 meses, una mujer de la congregación vino a mí en consejería. Estaba devastada, llena de culpa. Confesó que había estado teniendo una relación con el pastor Héctor durante más de 1 año. Me rogó que no dijera nada, porque él le había prometido que dejaría a su esposa y se casaría con ella. Yo no supe qué hacer. Violé el protocolo de consejería y guardé su secreto, pensando que estaba protegiéndola a ella y al ministerio. Pero he cargado esa culpa desde entonces. La revelación de Elena fue como una bomba. Roberto sintió validación y horror simultáneamente. Su visión celestial estaba siendo confirmada por evidencia terrenal, pero también significaba que el problema era aún más profundo y complicado de lo que había imaginado. Los 3 pasaron esa noche en oración intercesora, buscando la guía del Espíritu Santo sobre cómo proceder. Decidieron que necesitaban más confirmación antes de confrontar directamente al pastor Héctor. Marcos usó sus conexiones administrativas para revisar discretamente los registros financieros de la iglesia y descubrió un patrón de retiros en efectivo no documentados que totalizaban decenas de miles de dólares durante los últimos 3 años. Elena contactó a la mujer que había confesado la relación y, con su permiso, obtuvo copias de mensajes de texto entre ella y el pastor Héctor que eran innegablemente románticos y sexuales en naturaleza. Pero la confirmación más devastadora vino 2 semanas después, cuando otra mujer, Carmen Flores, una madre soltera de 32 años que había sido parte de la congregación durante 5 años, se acercó a Roberto directamente. Había escuchado rumores de que Roberto estaba cuestionando al pastor Héctor y decidió arriesgarse a compartir su propia historia. Con lágrimas de vergüenza corriendo por su rostro, Carmen confesó que ella también había tenido una relación con el pastor, una que había terminado abruptamente cuando él la reemplazó con alguien más joven. Me usó, sollozó Carmen mientras Laura la sostenía en el sofá de la sala Vargas. Me hizo sentir especial, me prometió que me amaba, que su matrimonio con la hermana Patricia estaba muerto. Y cuando ya no me quiso, simplemente me descartó como basura y comenzó con otra. He vivido con esta culpa y vergüenza durante 2 años, sintiendo que si decía algo, nadie me creería y simplemente me echarían de la iglesia. Con estas confirmaciones múltiples en mano, Roberto, Marcos y Elena sabían que había llegado el momento de confrontar la verdad. Pero Roberto recordaba las palabras de Jesús en su visión. Esto no es solo sobre tu iglesia, es sobre cientos de iglesias. Comenzó a investigar en línea y descubrió exactamente lo que Jesús le había mostrado. Una ola de exposiciones de pastores infieles en iglesias latinas por todo el continente que se estaban volviendo virales en redes sociales. El caso de Patricia Mendoza en San Antonio. La exposición en el Bronx. El escándalo en Guadalajara. Roberto entendió que no estaba solo, que el Espíritu Santo estaba orquestando un movimiento masivo de purificación en el cuerpo de Cristo latino. La confrontación final ocurrió un miércoles por la noche después del ensayo de alabanza en la oficina pastoral de Fuente de Avivamiento. Roberto, acompañado por Marcos, Soapom, Elena y 2 ancianos de la iglesia que habían sido informados de la situación, se sentaron frente al pastor Héctor Maldonado. La mesa de caoba brillante entre ellos parecía un abismo. Roberto comenzó con voz temblorosa pero firme. Pastor Héctor, hemos venido porque amamos a esta iglesia y porque amamos la verdad más de lo que amamos la reputación de cualquier hombre. Tenemos evidencia documentada de su infidelidad matrimonial con al menos 2 mujeres de esta congregación. Pusieron los mensajes de texto impresos sobre la mesa, junto con los registros financieros sospechosos y los testimonios escritos de las mujeres. El pastor Héctor intentó inicialmente la ruta de negación y ataque. Esto es una conspiración del enemigo. Son Jezabeles tratando de derribar al ungido de Dios. Pero cuando Roberto calmadamente sacó más evidencia, cuando Marcos presentó las irregularidades financieras, cuando Elena describió las confesiones de múltiples mujeres, la fachada comenzó a agrietarse.
El hombre que había predicado con autoridad profética durante 25 años se derrumbó en su silla de cuero, con su rostro en sus manos, y finalmente, después de minutos que se sintieron como horas, susurró: «Es verdad, todo es verdad. He estado viviendo una mentira durante años. Dios, perdóname, ¿qué he hecho?». Lo que siguió durante las próximas semanas fue doloroso pero necesario. El pastor Héctor renunció públicamente ante la congregación, confesando su pecado sin minimizarlo ni culpar a otros. La primera dama Patricia, devastada pero con una dignidad que inspiraba respeto, decidió comenzar un proceso de separación mientras buscaban consejería intensiva. La iglesia entró en un periodo de luto corporativo y arrepentimiento. Muchos miembros se fueron, incapaces de procesar la traición, pero otros, los que tenían corazones genuinamente hambrientos de verdad, se quedaron y participaron en servicios de purificación espiritual que duraban horas. Roberto, bajo la guía de Marcos, quien había sido nombrado pastor interino, dirigió estos tiempos de arrepentimiento corporativo con una pasión profética que sorprendió a todos los que lo conocían como el músico tranquilo. Predicó sobre la necesidad de altares limpios, sobre cómo el pecado de los líderes contamina a las ovejas, sobre la diferencia entre religión aparente y santidad genuina. Compartió públicamente su experiencia de muerte clínica y su encuentro con Jesús, y aunque algunos lo consideraban demasiado místico o exagerado, muchos más recibieron el testimonio como palabra de Dios para el momento. Los meses que siguieron trajeron transformación visible. Familias que habían estado al borde del divorcio comenzaron a experimentar restauración milagrosa. Los Hernández, cuyo matrimonio había colapsado en medio de la contaminación espiritual, se reconciliaron después de consejería intensiva y volvieron a comprometerse en una ceremonia de renovación de votos que hizo llorar a toda la congregación. Jóvenes que se habían alejado comenzaron a regresar, atraídos no por programas entretenidos, sino por la presencia auténtica de Dios que había regresado al altar purificado. Roberto mismo vio su propio matrimonio con Laura profundizarse de maneras que nunca había experimentado, como si capas de complacencia y rutina hubieran sido quemadas, revelando el amor verdadero debajo. Los milagros genuinos comenzaron a manifestarse nuevamente. La hermana Dolores, a quien todos habían dado por perdida con su cáncer terminal, entró a la iglesia 3 meses después de la purificación con un reporte médico que mostraba remisión completa inexplicable. Los doctores no tenían explicación, pero la congregación sabía. Dios había regresado a su altar limpio. Testimonios de liberación de adicciones, sanidades físicas, provisiones financieras milagrosas se multiplicaban semanalmente. Roberto comenzó a recibir invitaciones de otras iglesias latinas para compartir su testimonio. Pastores que habían escuchado su historia a través de las redes sociales y conexiones ministeriales lo contactaban, hambrientos de entender cómo purificar sus propios altares. Descubrió que su llamado no terminaba con la restauración de Fuente de Avivamiento, sino que apenas comenzaba. Era parte de un movimiento más grande del Espíritu Santo barriendo las iglesias hispanas, llamando a líderes al arrepentimiento genuino, exponiendo hipocresía y restaurando santidad verdadera. En el aniversario de 1 año de su muerte clínica, Roberto se paró ante una congregación transformada de Fuente de Avivamiento. Marcos había aceptado el pastorado permanente con un consejo de ancianos robusto que garantizaba rendición de cuentas. La iglesia era más pequeña en números, pero inmensamente más fuerte espiritualmente. Roberto dirigió la alabanza esa mañana, y por primera vez en más de 2 años, sintió esa conexión inconfundible con el cielo que había caracterizado sus primeros años de ministerio. Las canciones no rebotaban contra el techo, ascendían directamente al trono de Dios. La presencia del Espíritu Santo era palpable, tangible, real. Después del servicio, mientras la familia Vargas compartía pozole casero de Laura con miembros de la congregación en el Fellowship Hall, Roberto reflexionaba sobre el año extraordinario.
Había perdido amigos que lo consideraban divisivo. Había sido criticado en redes sociales por otros líderes que pensaban que había violado el principio de no tocar al ungido. Pero había ganado algo infinitamente más valioso: integridad, ¿verdad? Un altar limpio donde Dios realmente habitaba. Esa noche, mientras su familia dormía, Roberto se sentó en su porche trasero, mirando las estrellas sobre Chicago. Pensó en aquellos 14 minutos que había estado muerto, en el rostro de Jesús que nunca podría olvidar, en las palabras finales que había escuchado: nunca estarás solo. Y Roberto supo, con la certeza que solo viene de haber tocado la eternidad, que cada sacrificio había valido la pena. El altar estaba limpio. Las familias estaban siendo restauradas. Y el cielo, ese lugar glorioso que había visitado brevemente, era absolutamente real, pero solo para aquellos que vivían en santidad genuina, no en hipocresía religiosa. Su misión continuaba, su testimonio resonaba, y el llamado profético que había recibido del otro lado seguía ardiendo en su alma como fuego inextinguible. El Espíritu Santo estaba exponiendo pastores infieles, no para destruir, sino para purificar, no para condenar, sino para restaurar. Y Roberto Vargas, el músico ordinario que había muerto y regresado, era ahora un mensajero extraordinario de esa verdad transformadora.